Esto es Arqueología por Teléfono, un programa para hablar de arqueología y sobre todo de arqueología urbana. Bueno, una tarde, supongamos, cerca de 1840, un empresario inglés cualquiera dice: tenemos que encontrar un método para producir más loza y más barato. O sea, no invertir tanto y producir más cantidad. Hasta ahora, bueno, se venía produciendo infinidad de tipos de loza, o sea, de todos los colores, lo que se le ocurre. Pero nunca habían dejado de lado en el pensamiento de que la gente compra lo que es bello, lo que es lindo, lo que es agradable. Y que siempre una loza lisa, sin color, era más barata, pero menos consumible, que una decorada. Entonces, esto había generado, como habíamos visto, el sistema, el método de transferencia de los dibujos, con el grabador en plancha de cobre, que se pasaba a los platos y a las tazas. Pero a alguien se le ocurrió: ¿por qué en vez de hacer eso no inventamos un método que, en vez de hacer algo tan fino, sea algo más tosco, pero multicolor? Todo lo que venía consumiéndose con este sistema de transferencia era monocromático. Hay algunos que son bicromáticos, pero eso encarecía mucho la pieza. Pero eran todos monocromáticos, una sola tinta. Entonces, esas decoraciones monocromáticas, estos empezaron a pensar: ¿qué pasa si yo tengo dibujos más toscos, pero mucho más alegres? Entonces, sobre todo los escoceses empezaron a utilizar una mano de obra en serie. Entonces, dijeron: bueno, vamos a hacer lo siguiente. Una señora, generalmente eran mujeres, una señora se va a sentar con una taza, digamos todavía con una sola horneada, un bizcocho, de un tazón o de un plato, y con un sellito le va a hacer una serie de impresiones de un color. Va a pasar a otra señora que le va a hacer otro dibujito con otro color. Supongamos, una hace las flores, otra las hojitas, y una tercera un dibujito, supongamos, los frutos de la planta. Vamos a suponer esas decoraciones. Con el tiempo, esas decoraciones empezaron a acelerar la producción, porque eran muy pocos pasos antes de la segunda horneada, cosa que el sistema de transferencia no tenía. Había que pasar por el primer grabador, ver las planchas de cobre, la plancha de cobre, después pasar el papel tisú, meterlo arriba del plato, esperar que se seque, mandarlo al horno. Esto era muy rápido y aceleraba mucho, y encima la mano de obra era femenina, que era más barata para el siglo XIX. O sea, la mano de obra era muy barata, a diferencia de, digamos, lo que se fue avanzando en el siglo XX. Un niño cobraba mucho menos, una mujer menos y un hombre cobraba más. O sea, era así de sencillo. Entonces, las operarias empezaron a utilizar pequeños trozos de esponja animal que se encontraba, era la esponja que se usaba para bañarse, recortarla con formas de flores, de triángulos, rombos, incluso pájaros, incluso letras, y con esas esponjas embebidas en esmaltes empezar a esponjear las cerámicas. Esto, si bien no fue una revolución, pero sí permitió que una gran cantidad de loza de este tipo, pero gran cantidad, fuera para los hogares más humildes. Eran lozas muy baratas y casi descartables. Las leyendas urbanas en Escocia cuentan que cuando los obreros iban por el río rumbo a la fábrica, se les daba junto con el pasaje una taza de sopa. Imaginemos que eran climas rigurosos, son las tierras altas de Inglaterra, la parte de Escocia. Le daban un tazón de sopa y alegremente, una vez que terminaba la sopa, tiraban el tazón al río. O sea que ni siquiera les importaba conservarlo. Eran tazas que ahora las vemos muy atractivas. O sea, de muchos colores. En general primaban los rojos, los verdes, los azules, los amarillos, cosas que la cerámica por transferencia solamente aceptaba pocos colores, porque había que hacer contraste por la finura de las líneas de grabado. Entonces, realmente eran azules, eran rojas, eran verdes o eran marrones. Todos tonos hoy diríamos muy sobrios, muy delicados. Pero acá no, acá se le podía poner el amarillo más rabioso, el verde más loro, más fuerte. Y eso generó, digamos, un tipo de loza que llegó a Latinoamérica. Cuando estudiamos cuándo llegó, la cosa cambia.
Los primeros platos que hacen los escoceses, bueno, una producción generalmente escocesa, incluso se produjo en otro lado, pero la mayor parte es escocesa, estas losas esponjeadas o sponge no fueron todas iguales a lo largo del tiempo. Al principio, ¿qué se hacía? Un dibujo muy bien hecho a pincel en el medio del plato o en el fondo de la taza. Y alrededor se hacía este esponjeado como un relleno. Buenísimo, primer tipo de plato. Esto duró más o menos unos 20 años. Después siguieron, dice, bueno, mira, la verdad que nos está llevando mucho tiempo, hacer semejante, para eso hacemos una transfer. Vamos a abaratar, vamos a hacerlo más espaciado. Entonces, bueno, empezaron a hacer los dibujos más espaciados, siempre completando una superficie y nada en el medio. Ese fue el segundo momento. Y un tercer momento fue, hacemos mucho más aislado, me está costando caro hacerlo así, se está convendiendo menos, entonces abaratemos la mano de obra y produzcamos más platos, acelera la máquina, y se empezaron a producir con los sellos mucho más espaciados, menos cantidad de motivos y tendiendo a tener 2 colores o 3 colores. Entonces, nosotros recibimos en Latinoamérica la última etapa, pero corrida cronológicamente. O sea, nosotros, mientras los ingleses estaban produciendo la última etapa, nosotros todavía no la habíamos recibido. Incluso los ingleses no la habían recibido. Esto nos genera una reflexión de tipo económico. Los ingleses nos empezaron a mandar lo que ya no consumían. Entonces, si nosotros vemos qué tipo de cerámica está llegando, en qué tiempo y en qué momento, nos damos cuenta, mediante la arqueología, acá no hay ningún tipo de injerencia, digamos, de las bellas artes, desde la arqueología siempre, nos damos cuenta que los ingleses observaban muchísimo lo que estaba pasando allá y lo que estaba pasando acá. Cuando nosotros nos enseñan, dicen, no, porque los viajeros ingleses no eran turistas, no nos engañemos, o sea, recorrieron toda América. Los naturalistas decían que era lo que pasaba con la naturaleza, los viajeros y consejeros de los militares que era lo que pasaba con la gente, las personas médicos que venían a ver y a traer las vacunas contaban cómo funcionaba. Todos y cada uno de ellos en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, Venezuela, México, incluso hasta en los Estados Unidos, miraban cómo meterle mercadería a esta gente constantemente. Entonces, se hacía un informe, bueno, yo leí esto, miré esto, estudié esto, hablé con fulano, con mengano, mire las mujeres, los niños, no, entonces le podemos vender esto u otro. Pasa algo en un momento en que el mercado europeo se satura de mercadería, o sea, sobre todo losas, que bueno, es uno de los temas que tratamos acá. Se satura de mercancía, ya no podemos consumir más, la gente no compra, la gente ya lo tiene, ya es como que bueno, necesitamos más dinero y el dinero no se lo podemos sacar más a los ingleses, bueno, saquémoselo a otros. Entonces ahí empieza, a partir de 1870, la fecha no es exacta, pero es bastante certera, empieza un proceso de colonización económica. ¿Eso qué significaba? Bueno, a mí me sobra esto, vos dame a mí lo que me falta. Esto, los países latinoamericanos, genera una división del trabajo. ¿Qué es lo que me falta? Estaño, hablemos con los bolivianos. Le entregamos a la clase más poderosa autos, arte, bien, le pagamos los viajes a Europa, que se sientan bien, ellos firman el papel y nosotros nos llevamos el estaño. ¿Qué necesitamos? Salitre para la pólvora y no tenemos mucho. Bueno, hablemos con Chile, que tiene las guaneras, que es el excremento de las aves, sacamos de ahí el guano, del guano se saca el salitre, pum, listo, vamos, hacemos pólvora con el salitre que proviene de Chile. A ellos les toca eso, entre comillas. Bueno, ¿qué hacemos con Argentina? ¿Y Argentina qué tiene? Y ahí a las minas, ¿viste? Allá ya lo tenemos a Chile, lo tenemos a los bolivianos, lo tenemos a los peruanos, y bueno, que nos den carne y trigo. Entonces, ¿y qué reciben acá? Y bueno, a la oligarquía, que en ese momento se hablaba, se le dará los viajes, se le pagará la educación a sus hijos, tendrán los mejores cuadros, haremos unos teatros terribles, bueno, bombo, y como que si fueran parte nuestra, casi una segunda Francia, pero que compren lo que nosotros les damos.
el ferrocarril, los servicios, las imprentas, todos los servicios que puede llegar a las empresas inglesas se lo daban, todos los bienes manufacturados, industriales lo traían y dentro de esos bienes industriales estaba la loza. Entonces, también la loza, con esa permanencia constante, como otros materiales obviamente, significó una época. Más o menos hasta el 1930 la loza fue importada, no había loza nacional. Solamente México fabricaba su propia loza. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la arqueología no es solamente el hecho de la maravilla, el hecho de encontrar una escultura de oro o una tumba real en Egipto, sino también implica descubrir cuáles son las relaciones, como hemos dicho. Entonces, la loza también nos refleja que hubo relaciones entre países y a veces esas relaciones no son tan simétricas como uno pueda pensar. La loza lo que nos enseña, indirectamente, todo lo que ustedes quieran, indirectamente es que a veces tenemos que comer lo que otros han dejado arriba de la mesa.